Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes de entrevistas IGACEM. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos muy contentos porque vamos a hacer una entrevista con uno de los maestros más queridos de IGACEM, el doctor David Alejandro Díaz Méndez. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ivonne? Hola, hola a todos. Muy buen día. Pues muy contentos y agradecerte primero la oportunidad que nos diste de poder tener esta entrevista. Recuerden que este espacio es para que ustedes como alumnos conozcan un poco más de la plantilla de docentes y bueno, las personas que todavía no pertenecen a la institución se den un poco de cuenta de quiénes somos, cómo trabajamos, cuál es el equipo de docentes que tenemos y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos de tenerte aquí. Platícanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Ok, pues bueno, es muy simple porque las pasiones son las que han marcado mi vida. Yo soy David Alejandro Díaz. Yo nazco en el año de 1970, orgullosamente modelo 70, entonces ya podrán saber cuántos años estamos por cumplir. Este, Medio siglo, orgullosamente bien vivido, y pues con el enorme privilegio de hacer lo que más me gusta, que es educar. Yo me he vinculado desde siempre a los modelos y procesos educativos. Prácticamente arranqué a los 15 años, en 1985, en este asunto de dar clases. Y desde entonces, que ya pues hablamos de prácticamente 36 años, nunca he dejado de tener al menos un grupo de clase. En el Inter, pues sí he tenido algunas responsabilidades académico-administrativas, siempre en instituciones de educación. He trabajado desde siempre en todos los niveles, además, ¿no? Apasionado del cine, siempre he pensado que el cine es un mecanismo bastante genuino también para educar, para compartir ideas, para poner en el diálogo asuntos de trascendencia, y orgulloso de tener una familia hermosa, ¿no? Bueno, de origen, mis padres, a quien tuve la fortuna de verlos juntos hasta el fallecimiento de mi padre, un par de hermanos, y después en este asunto también de independizarnos, de hacer vida, pues mi esposa y mis dos hijos que, como suelo decírselo, sobre todo al pequeño, no son el orgullo de mi nepotismo. Entonces, en ese sentido, pues en términos generales es lo que soy, lo que hago y además lo que me imagino haciendo probablemente el resto de mi vida, ¿no? Qué padre, platícanos un poquito de tu experiencia laboral, qué estudiaste, en qué has trabajado. Ok, pues bueno, empecé, insisto, muy chico, a los 15 años, de manera un tanto fortuita. ¿Qué es lo que sucedía? Yo estudié toda la vida en una institución, en el Colegio del Tepeyac, en el norte de la ciudad. Entonces, de repente, a los 15 años, llegó el maestro Jorge Hernández, un coordinador, y literalmente hizo una pregunta al grupo de inglés que estábamos en ese momento, de inglés avanzado. Nos dice, oigan, ¿saben qué? Tenemos un problema, una maestra faltó en primaria. ¿Quién quiere ir a cuidar niños? Tal cual, así me lo dijeron, y yo levanté la mano. Entonces, desde ese momento, que lo tengo muy claro, mayo de 1985, pues la realidad es que te meten a un salón de segundo de primaria y sorprendente cómo entras. Digo, yo tenía que ni 15 años porque estaba por cumplirlos. Y de repente ver que todos los niños se paran al unísono, ¡pum! Good morning, teacher. Es como que, ah, caray, como que esto me gusta, ¿no? Entonces me empiezas a experimentar, a ver, sit down, ¡pum! Hands up, ¡pum! Tú dices, no, caray, como que esto me gusta. Entonces, ahí me atrajo la docencia de alguna manera. Institucionalmente se abrió un programa para formación de profesores en inglés, el famoso Teachers Training. Me inscribo en él y bueno, ahí constaté que el tema educativo me llamaba. Avanzo, termino preparatoria, entonces pensé, bueno, me gusta educación, pero no puedo entrar a una normal. Le pensé un poco y me di cuenta que la licenciatura en comunicación pues de alguna manera está muy vinculada a la educación, porque si tú ves el modelo de enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje, profesor, contenidos, alumno, evaluación, está muy vinculado al proceso de comunicación, emisor, mensaje, receptor, retroalimentación. Entonces, estudio comunicación un poco con esta idea de poder vincularme un poquito más al tema educativo. Culminó la carrera en la institución, ahí me quedé trabajando un ratito en la universidad. Después, pues sabemos que ya hoy día la licenciatura no es suficiente. Opto en principio por la maestría en lingüística aplicada. ¿Por qué? Porque estaba enfocado a la enseñanza de inglés y bueno, esa maestría está muy enfocada, ¿no? Al manejo del inglés de una perspectiva integral.
ingreso a la Universidad Nacional, pero me di cuenta que, bueno, sí, ahí culminamos los créditos, pero me di cuenta que era como que demasiado teórica, que es un asunto que a mí me ha preocupado desde siempre en el tema educativo. Normalmente el especialista busca incrementar su saber epistemológico, su área de origen, pero la parte didáctico-pedagógica se deja de lado. Entonces decidí estudiar una segunda maestría que ya vinculara los temas didácticos, ¿no? No el qué sabes, sino el cómo lo puedes comunicar de mejor manera a tus alumnos. Y es que en la Universidad Tecnológica de México se da la posibilidad de estudiar la maestría en administración con esta dualidad, un año enfocado totalmente a desarrollo de habilidades docentes y un segundo año ya con los procesos administrativos, ya en el manejo, además de recursos humanos, que es importantísimo, porque el recurso humano es lo más valioso que toda institución tiene. Entonces, en educación me fue muy pertinente, terminamos la maestría, en donde felizmente conozco al doctor Carlos Cuevas, nuestro rector en la institución. Te estoy hablando del año 2000, ¿no? Entonces, desde entonces, pues hicimos química, nos llevamos bien desde entonces. A la par, yo trabajé Colegio Universidad del Tepeyac de 1985 hasta 1998. Un año antes combiné eso con un trabajo en la Universidad Tecnológica de México. Fui el primer coordinador académico del Campus Sur de Unitec, el que está en Ermita, Iztapalapa. Con orgullo puedo decirlo que fui el primer coordinador académico que tuvo ese campus. Allí estuvimos un año y después se presenta la oportunidad de ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana. Ingresé ahí en 1998, primero como jefe del área de difusión, que es muy interesante porque es hacer saber todo el fruto del trabajo de los profesores investigadores de la unidad Iztapalapa, que es donde yo llego. Entonces eso me permitió enriquecer muchísimo el acervo, darte cuenta que el dar clase, el investigar, puede trascender y verdaderamente contribuir a la solución de los problemas nacionales. Ahí permanezco hasta el año de 2006, porque el que era el rector de unidad, el doctor José Lema, se hace o llega a la rectoría general de la institución. Entonces, viendo mi trabajo, pues decide designarme como director de comunicación social de toda la Universidad Autónoma Metropolitana. Lo acompañé con él prácticamente toda su gestión, culminó su gestión, llega el doctor Enrique Fernández, que fue después director del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es el director general de Institutos Tecnológicos en la SEP. Platico con él, evidentemente, pues él traía su equipo de trabajo, pero me invita a quedarme en la institución para irme a la recién fundada Unidad Lerma de la Autónoma Metropolitana en el Estado de México. Ahí estuvimos a cargo de la coordinación de extensión universitaria, que fue un trabajo bellísimo porque nos dio la oportunidad de vincular a la institución con el entorno. Entonces, de las cosas que así hicimos una muy buena colección de libros de gran formato para posicionar a la institución y algo que añorábamos mucho, que era un par de concursos anuales. Uno en el Día del Niño, se organizaba un concurso de pintura infantil donde todos los niñitos entre 3 y 12 años de la comunidad participaban, se daban algunos regalos, etcétera. Eso fue muy, muy, muy enriquecedor, porque además me permitió, la familia me ayudaba, ¿no? Mi esposa, mis hijos, ahí estaban, en la convivencia con los niños. Un trabajo riquísimo hasta el año de 2015, cuando el entonces rector general, el doctor Salvador Vega y León, me vuelve a invitar para retomar la dirección de comunicación social de la Autónoma Metropolitana hasta el final de su gestión. Y ya en el año de 2017, el 1 de septiembre, que a veces es muy curioso, yo ingresé a la UAM el 1 de septiembre del 98 y salgo justamente el 1 de septiembre de 2017, 19 años después. Ya no se acomodaron los proyectos, salgo de la institución y cuando yo notifiqué a todos los contactos, inmediatamente me contacta el doctor Cuevas Stringlos y me invita a incorporarme a IGACEM. Laboralmente ahí estamos y bueno, combinándolo con el trabajo, mi alma mater, el Tepeyac, otra vez me rescató. Entonces ahí estamos en el Tepeyac, en IGACEM, por ahí trabajo con el Instituto Veracruzano Universitario, que es una
institución que está aportando mucho porque es en línea el plan de estudios que se maneja. Y bueno, le han dado ahí Unitec, en Hidalgo, en el Centro Cultural de Estudios Universitarios, en esto que me apasiona, que es la docencia. Y obviamente en ese proyecto lo que ya no conté es que empiezo a estudiar el doctorado en enseñanza superior en Cuernavaca, Morelos, en lo que era el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades. Después se transformó en el Colegio de Morelos, una institución sólida, pública de ahí del estado de Morelos. La sede, insisto, o repito, está en Cuernavaca. Culminamos ese doctorado, pero también fue como que muy teórico. Entonces yo quería, igual que la maestría, algo más práctico, y es cuando ya me incorpora al Centro Universitario España y México y estudié el otro doctorado en educación, que nos brinda unas herramientas maravillosas y que es parte de la oferta que IGACE me ofrece, ¿no? Platica me extendí mucho. No, esa es la idea. La intención justo es que conozcan un poco, pues, todo el acervo, toda la experiencia cultural, porque a veces, como maestros, los alumnos se limitan a conocer, mi maestro me da la materia de comunicación y ya, ¿no? Pocas veces tenemos esta oportunidad de comentarles un poco la experiencia laboral, todo el aspecto que nosotros podemos ir vinculando justo a las clases. Entonces, mi pregunta iba enfocada a eso. Si tú pudieras verte como alumno y te preguntaran, ¿cómo es David Alejandro de maestro? ¿Qué dirías? Que es un tipo frontal. O sea, yo creo que además por mi deformación como comunicador y como lingüista, yo creo que las cosas se tienen que hacer saber. A mí me inquieta que de repente encontramos colegas que no tienen esta frontalidad de decirte las cosas como deben y tienen que ser. O sea, entonces, primero, que es un profesor frontal. Segundo, que es un profesor que no te va a dar sorpresas desagradables. O sea, ¿por qué? Porque desde el primer día va a exponerte cuáles son las reglas, cómo se tiene que trabajar, y en la medida en que cada quien haga lo que le toca, ¿qué crees? No va a haber absolutamente ningún problema. Y yo sé que suena cliché, pero el 10 lo tienes garantizado, porque lo único que tienes que hacer es asumir el compromiso que estamos teniendo, ¿no? Tercero, que es absolutamente congruente. Algo que yo he peleado mucho en todos los espacios educativos es que tienen que estar empatados lo que piensas con lo que dices y con lo que haces. ¿Cuántos docentes dicen una cosa o ofrecen un sistema de evaluación y de repente lo cambian? Entonces, ¿qué generan? Por supuesto, enojo, molestia, inconformidad. Entonces, en la medida en que uno sea congruente, uno tiene ganado el 95% del éxito. Y además que soy muy cercano. Yo no soy de los que cree que un profesor es el que llega, da su clase y se va. Y ya cumplí. No, se tiene que generar algún tipo de vínculo, porque hay ocasiones, y además hay que aprender a tener esa capacidad de detectar, a ver, a este alumno lo veo como que medio deprimidón, acercarte y como que no queriendo, a ver, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Te puedo ayudar? ¿Sí? No porque ande uno con el switch, ¿no? De que, a ver, ¿dónde hay problemas? Y pum, aquí me enchufo. No, pero sí es importante generar algún tipo de vínculo, ¿no? Y algo que es toral en los procesos educativos. Hay que aprender a ser humilde. Yo siempre he pensado que entre más conocimiento tienes, más humilde tienes que ser, porque el conocimiento es para ponerlo al servicio del otro. ¿A cuántos desafortunadamente no conocemos? Porque ya son doctores, ya se suben en un tabique y literal no hay forma de bajarlos. No, es ese, o que bueno, a lo mejor habrá áreas donde ese perfil funcione. En educación no creo que sea lo más adecuado. Yo creo que en educación uno tiene que mostrar esta humildad genuina, pues para compartir. Además, en los procesos dentro del salón de clase nos enriquecemos todos. Es mentira que uno llegue a iluminar a los alumnos. No, todos aprendemos de todos. Y hay ocasiones que el diálogo, el debate de las ideas, resuelve y nos abre a nosotros mismos como profesores el panorama, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que me ha definido como docente. ¿Cuál es tu filosofía de enseñanza? ¿Cuál de estas ramas que has estudiado de educación te gusta más y por qué? Hijo, es que es un tema multifactorial. Yo sí creo que también uno tiene que tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias del entorno. Evidentemente, yo recuerdo cuando empecé por ahí del 85, 86 a dar clase, no teníamos la cantidad de recursos, sobre todo tecnológicos, que tenemos hoy día. En ese sentido, se ha avanzado muchísimo.
Entonces, no creo que haya como tal una rama en especial que me atraiga. Yo siempre he pensado que te tienes que ir adaptando a las circunstancias, porque en este trabajo requieres una formación permanente. Más allá de que puedas tener todos los grados del mundo, uno requiere seguirse formando en distintas disciplinas, distintas áreas, porque entre más nutrido sea tu capital cultural, mayores posibilidades tienes de poder interactuar con alumnos de cualquier nivel. Entonces, en ese sentido, sí, me he metido mucho al tema de imagen pública. Entonces, durante 5 años, seminarios de imagen pública, el diplomado en imagen política. ¿Qué sucede? Que hay personas que dicen, es que, ¿cómo es que gastas? No, no lo podemos ver como un gasto. Toda formación o todo saber que uno puede adquirir es una inversión. Entonces, he invertido en imagen pública, en procesos de recursos humanos, cuestiones como la identificación de microexpresiones, que a mí me parece muy valioso, porque genuinamente cuando tienes esa formación, no es que seas dueño de la verdad, pero simplemente viendo una mueca o viendo cómo gesticula un alumno, dices, aquí hay un problema. Entonces, son herramientas que te van nutriendo, ¿no? Por supuesto, el cine, que es mi pasión. Vamos, yo pienso que hasta de repente cursos de origami son funcionales, porque ¿por qué no en una clase, a ver, ponerlos a hacer algo que esté vinculado al tema, en donde puedan hacer algo con una hoja de papel, ¿no? Entonces, es un asunto de formación permanente. Entonces, más bien creo que como educadores esa tendría, me parece, que ser la postura, ¿no? Además es muy interesante porque no solamente a veces pensamos que ser maestro es doy mi tema exclusivamente de la materia que me toca y hasta ahí llego, ¿no? Cuando realmente tendríamos que compartir toda esta experiencia que dices, bueno, igual y en esta clase les hablo de microexpresiones y no tiene nada que ver aparentemente con el tema, pero justo es esta parte de compartir un poco de nosotros y acercarnos a ellos. Platícame un poquito, ¿te ha tocado grupos complicados, alumnos difíciles? ¿Qué haces con ese tipo de grupos de alumnos? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cómo solucionas o gestionas estas dificultades? Por supuesto, digo que sería extraordinario que tuviéramos grupos perfectos todos, ¿no? Que es una aspiración que me parece genuina en todos los docentes, ¿no? De querer grupos de 10, pero la realidad nos ubica y el tema es que tienes que aprender a lidiar con distintas personalidades. Entonces, ¿qué me parece que falla en general en muchas instituciones? Que pareciera que ese alumno o alumna que te está dando problema, o sea, lo que se hace inmediatamente es etiquetarlo, decir es un mal elemento y buscar la manera de sacarlo. Yo pregunto, ¿y el reto pedagógico? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda tu trabajo como docente para tratar de jalarlo, tratar de convencerlo? Yo insisto en este tema de la congruencia. Yo sí creo que es importante dialogar. Se nos dio, y genuinamente como comunicador y como ser humano creo en el diálogo, se nos dio boquitas para usarla. Pues úsala y argumenta. Aquí el tema es cómo argumentas, porque si uno llega con la espada desenvainada, con la amenaza por delante, va a ser muy complicado, porque violencia genera violencia. Entonces, es un tema de ir platicando con el alumno, a ver qué te pasa, qué sucede, en qué te puedo ayudar. Desafortunadamente, sobre todo en educación básica, pues encontramos, y lo digo con todo respeto, un desafane absoluto de los padres de familia. Entonces, lo que estamos viviendo son chicos que literalmente están creciendo solos, porque no tienen la guía, no tienen la directriz. Entonces, muchos de estos chicos, entre comillas, problema, lo único que requieren es alguien que les escuche, alguien que les dé una directriz, ¿ok? En educación básica. Ya con los preparatorianos y con los chicos de licenciatura, incluso posgrado, se torna un poquito más complicado, más no imposible, porque ya traen anclado en su imaginario propio que son perdedores, que no sirven, que no van a hacer nada. Entonces, es un reto impresionante, pero se puede hacer, insisto, dialogando, buscando esa cercanía y sobre todo dando el apoyo más allá de la mera clase, ¿no? Pero por supuesto, puedo decir que la experiencia más desagradable que he podido tener es que con un chico en algún momento se intentó y finalmente pues un día decidió darse de baja y desapareció.
ya nunca supimos qué pasó con él, porque nos encontró a los papás. Entonces son de esas cosas que te dejan un tanto con el sinsabor, ¿no? De chin, que qué pena que además voluntariamente decide irse, ¿no? Sí, que pese a todos estos intentos que pudimos hacer, y esta parte de la congruencia que decías, porque al final es algo que se ve y que reflejan los chicos, porque yo puedo acercarme a ti como con este afán de, bueno, pues tenemos que sacarlo porque es alumno y me lo están exigiendo la escuela, a cuando realmente te estás acercando y decir, a ver, evidentemente algo te está costando trabajo, ¿qué es, no? Es la resistencia a aprender, porque muchas veces nos hemos topado con alumnos que están mal orientados, ¿no? Y no es que no quieran estudiar, es que no están en el lugar adecuado o en el momento adecuado o en las circunstancias. Y entonces este reto de orientadores vocacionales dentro de es algo complicado. Sin duda. Platícame un poquito, hablando justo de esta reflexión de México, ¿cuáles son los retos que presenta la educación a nivel licenciatura, maestría y doctorado, que es un poco en lo que nos enfocamos en IGACEM? ¿Qué retos tenemos como docentes? El principal reto es seguir convenciendo y seguir apostando a la educación como mecanismo para ser mejores ciudadanos. ¿Ok? Yo entiendo que esto ha sido un cliché, ha sido una bandera que incluso se ha utilizado como herramienta política, ¿no? Es que conmigo sí va a haber educación, pero ¿qué tipo de educación? Entonces, uno, seguir convencidos de que solamente a través de la educación podemos formar mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque estás dándoles un referente, porque le estás enseñando una visión del mundo, porque técnicamente en las universidades los estamos enseñando a pensar. Y dentro de este pensar, el alumno encontró durante mucho tiempo un mecanismo de movilidad social. O sea, genuinamente, en algunas instituciones se hicieron estudios y se comprobaba que el chico que egresaba y que era el primer licenciado en su familia, al cabo de 18 meses tenía un ingreso que era entre 4 y 6 veces superior a lo que tenía originalmente. Entonces, sí, yo creo que es importante rescatar esa idea. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahí es donde la burra torce el rabo, ¿no? Lo que ha sucedido es que ante la incapacidad del Estado por brindar los espacios suficientes dentro de los distintos niveles educativos, en paralelo han surgido muchísimas instituciones educativas y desafortunadamente no todas tienen la calidad. Entonces, en este mercado nos encontramos escuelas tal cual, las llamadas patito, ¿no? Que no tienen ningún tipo de norma, no hay una reglamentación clara y literal se convierte en una sacadera de dinero. O sea, estas escuelas, entre comillas, chiquitas, con el paso del tiempo, si uno sumara lo que va pagando el padre de familia, el propio alumno con el tiempo, resulta quizás más cara que alguna universidad ya establecida con un poco más de prestigio. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estas instituciones han jugado con la parte aspiracional de los padres de familia, porque me queda clarísimo que lo único que les podemos dejar a los hijos es educación. Y el papá va a buscar la manera y va a hacer lo que sea necesario con tal de que su hijo se prepare. Entonces, en ese inter, hemos encontrado experiencias, pues, no del todo gratas, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que se tiene que hacer. ¿Qué está fallando? La política de Estado, con toda claridad, ¿no? No hay el suficiente apoyo a la educación, no hay incremento en los presupuestos en las instituciones públicas, y esto ha propiciado, pues, la otra parte, ¿no? Que en el ámbito privado, pues, tengamos de todo. Desafortunadamente, cada vez más mercenarios, ¿no? Justo, y ya hablamos un poquito, bueno, del contexto general, pero habría que tomar en cuenta el contexto de los alumnos. ¿Qué habilidades consideras que requiere el alumno para ingresar a una licenciatura? Porque al final no es solamente la intención de decir, quiero estudiar, ¿no? En el camino nos damos cuenta que si no traen cierto tipo de habilidades o ciertos hábitos de estudio, pues la cosa se empieza a complicar. Entonces, ¿cuáles serían estas habilidades o estas estrategias que requieren los chicos cuando están ingresando? Antes de hablar de habilidades, yo pensaría en algo fundamental, vocación. Que hagan una selección adecuada. Y eso tendría que ir acompañado. De repente digo cosas que la gente dice que soy muy rudo en momentos, pero no, insisto, simplemente ser congruente, ¿no? ¿Qué encontramos?
chicos que porque se pone de moda estudiar medicina o porque el papá es médico, el tío es médico, dicen, es que yo tengo que ser médico. Entonces, se meten sin la convicción, se meten porque están imitando a alguien sin tener la vocación. ¿Qué sucede? Pasa un año y se dan cuenta que tienen que suturar, que tiene que ver con el cuerpo y sangre y ya no les gusta. Entonces, primer gran problema, ¿no? Segundo, la vocación tiene que ir acompañada de compromiso. Decidir estudiar una licenciatura es una decisión fuerte, pero implica que tengo la conciencia de asumir las consecuencias de las decisiones que tomo. Entonces, si estoy siendo estudiante, tengo que ser estudiante, si no de tiempo completo, porque también entiendo que hay que salir a buscar el sustento, debo de entender que nada justifica el que no cumpla con mis tareas y con mis asignaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decía que tenemos que ser más claros en las instituciones de educación? Yo creo que se tendría que regular que un alumno que está reprobando en la licenciatura, que técnicamente es lo que le gusta, reprueba 3 materias, baja automática, se acabó, ni preguntarle. ¿Es que está siendo muy rudo? No, estoy siendo congruente, porque ¿qué tipo de profesional va a ser ese que sale a operar, que sale a asesorar en un juicio, si en su proceso formativo no mostró esta consistencia? ¿Me explico? Entonces, más que pensar en habilidades, yo creo que es muy simple, es vocación y compromiso. Lo demás viene por añadidura, porque cuando uno está en lo que le gusta, por supuesto que todo fluye de manera natural, ¿no? Obviamente, si hablamos de habilidades, pues es importantísimo que sepan leer, que tengan una capacidad de análisis de lectura mínimo, ¿no? Desafortunadamente eso no sucede, ¿no? De verdad, hay chicos que están incluso en maestría, en doctorado incluso, y no son capaces de abstraer la idea principal de un texto, de una cuartilla. Ahí no es tema de la educación superior, es un tema de educación básica y media superior, pero son de las herramientas mínimas, ¿no? Por mencionar solo uno, que me parece que se requieren y que no todos poseen, desafortunadamente. Y esta capacidad de autogestión, de que como alumno, a ver, me doy cuenta que evidentemente tengo ciertas fallas o tengo ciertas áreas de oportunidad, ok, está bien, pero no me quedo pasivamente a decir, pues eso no lo sé, eso no me lo enseñaron, sino que digo, bueno, pues entonces hay que generar, ¿no? Hay que buscar la manera de cumplir con el objetivo. Yo concuerdo mucho con esa parte que tú dices de compromiso. Cuando uno asume este compromiso, justo hace lo posible y hasta lo imposible por conseguir este tipo de cosas. Y por último, me gustaría que retomáramos un aspecto que me llamó mucho la atención de ti, que me parece muy importante. Nos mencionas que eres un ávido lector, que te gusta tomar cursos externos. ¿Cuáles de estos libros, cursos, diplomados que hayas tomado han marcado tu vida, que tal vez directamente no tenían que ver con la carrera o que aparentemente era una pérdida de tiempo y dinero, que ahora, ya que pasó el tiempo, dices, realmente creo que de las mejores inversiones que pude haber hecho fue estas, ¿no? Sí, sin duda, creo que en mi top 5 tiene que estar el diplomado en imagen pública que tomé en una institución de cierto prestigio, porque para mí fue sorprendente cómo darte cuenta de cómo puedes influir en la percepción del otro. La imagen es eso, es tener la capacidad de influir en la percepción del otro, codificarte de tal manera que el de enfrente te vea exitoso, te vea triunfador, te vea bien. Fue en ese sentido para mí contundente, porque desde entonces pues entiendes, ¿no? Que está en ti. O sea, realmente el único que puede mejorar tu imagen eres tú mismo. El único que se puede codificar eres tú mismo. ¿Qué sucede normalmente? Que esperamos que el reconocimiento venga de Oquis o venga solo. No, el reconocimiento viene porque tú estás mandando las señales adecuadas para que venga de esa manera. Entonces, sin duda, el tema de imagen pública marcó mi vida, ¿no? Además, tuve muy buenos facilitadores, ¿no? Digo, obviamente, hablar de Víctor Gordoa es hablar del referente en imagen pública, pero muy buenos maestros como David Olvera, como Wendy Crespi, gente egresada de ese colegio que, vamos, me convenció, me cautivó y por eso he dedicado los últimos años, ¿no? Desde el 2011 a este asunto de la imagen en paralelo, ¿no?
Súper, pues agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy. En IGACEM estamos muy contentos de tener docentes de la calidad humana, sobre todo, porque encontrar docentes preparados es complicado, pero encontrar docentes con calidad humana, con congruencia y con este sentido genuino de amor por la educación, pues es un milagro, ¿no? Entonces, agradecerte esta oportunidad de que estés con nosotros, compartirla a la gente que próximamente vamos a tener contigo 2 proyectos muy interesantes. Vamos a tener una plática que se llama Justo Comunicación como la ruta para la persuasión. Esperen por ahí sorpresitas. Esperemos que sea finales de junio, principios de julio. Todavía lo estamos programando, pero bueno, vamos a estar ahí. Y también te vamos a conocer en otro lado. Nos comentan que vas a hacer una participación en el podcast también ahí con cosas de cine justamente muy interesantes. Entonces, pues decirle a la gente que no se despegue, que tenemos todavía David Alejandro para rato. Entonces, muchas gracias por haber participado en este espacio. No sé si quisieras comentarles algo más a los chicos o a los futuros estudiantes que nos estén viendo el día de hoy. Bueno, yo enfatizaría mucho el tema de la congruencia. Y empieza por saber cómo me quiero ver, ¿no? ¿Qué es lo que espero de mí en el mediano plazo? Y voy a poner rápidamente un ejemplo, ¿no? Yo con los alumnos en el doctorado en educación, yo soy muy enfático. A ver, ustedes van a salir a la calle a decir que son doctores en educación, pero el buen juez por su casa empieza. Entonces me acuerdo en un grupo en Zumpango que les dije, ok, siguiente clase, necesito las historias académicas de sus hijos. ¿Qué tiene que ver? A ver, tú no puedes salir a la calle que eres doctor en educación cuando no aplicas este saber en lo inmediato, que es tu familia. Entonces, perdón, tu hijo anda con 6 y 7, digo que es legítimo, o sea, qué bien, no es congruente. ¿Dónde queda tu saber y la aplicación en el aula, no? Toda proporción guardada es como ir a ver a un, no sé, un nutriólogo que te va a decir cómo bajar de peso y el que te abre la puerta, el nutriólogo, tiene un sobrepeso excesivo. Perdón, no hay congruencia. O sea, no puedes exigirme, ¿sí? Cuando yo veo que en la práctica no estás llevando las cosas a buen puerto, ¿no? Entonces, la congruencia es fundamental, porque si no nos vamos a convertir en profesionales falsos, en fraudes, auténticamente. Entonces, no, yo creo que es codificarnos bien desde el inicio, saber qué queremos, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que todos los martes estamos en entrevistas en IGACEM y nos vemos el próximo martes en otra entrevista. Escúchenos por favor en Spotify. Recuerden que esta semana ya estamos en TikTok también. Actualmente estamos en 12 redes sociales. Síganos, vuélvanse un IGAFan y van a obtener grandes beneficios. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Muchas gracias David, muchas gracias Iván en cabina también. Cuídense mucho, saludos a todos, hasta luego. Adiós.